Hola a todos. Hoy les habla Lizeth Viviana Huertas, Ricardo Adolfo Mejía y Juliana Aguirre, estudiantes de Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano con la asesora Ana Sofía Gaviria, de la Universidad Católica de Pereira. Y hoy venimos a hacerte las siguientes preguntas. ¿Tienes buen manejo del estrés? ¿Aplicas la respiración como control de tus emociones? ¿Reconoces sentimientos, emociones propios y de otros? ¿Practicas la autorregulación emocional? Bueno, te cuento que en la vida diaria normalmente las respuestas a estos interrogantes es que no sabemos cómo hacerlo. Y pues la institución educativa Antonio Nariño no es ajena a esta realidad, porque sus docentes se ven enfrentados al manejo de sus propias emociones y a mediar en las emociones de sus estudiantes en el aula, la mayoría de veces desde lo intuitivo. Ahora bien, es por esto que nosotros decidimos plantearnos como pregunta de investigación cuáles habilidades de inteligencia emocional conocen y o aplican los docentes de la institución educativa Antonio Nariño de Calarcá, Quindío. ¿Qué nos propusimos? Bien, a nivel general, caracterizar cuáles de las habilidades de inteligencia emocional conocen y o aplican los docentes de la institución educativa Antonio Nariño del municipio de Calarcá. Para lograr ese propósito, buscamos, primero, determinar el conocimiento que poseen los docentes frente a inteligencia emocional. Segundo, identificar en las prácticas pedagógicas de aula la forma como se promueven las habilidades de inteligencia emocional por parte de los docentes. Tercero, establecer las relaciones entre los conocimientos que se tienen de inteligencia emocional y el nivel de uso que se dan en sus prácticas pedagógicas. Y finalmente, formular estrategias pedagógicas basadas en el desarrollo de la inteligencia emocional a fin de que los docentes puedan incluirlas dentro de sus prácticas en el aula. Para fundamentar este proyecto, nos apoyamos en diversos autores, como Goleman, Barón, Mayer y Salloway, que tratan sobre inteligencia emocional, al igual que Álvarez, Briones y Rangel, que se enfocan en las prácticas pedagógicas. ¿Cómo lo logramos? A partir del enfoque cualitativo y haciendo un uso del diseño etnográfico. Se contó con la participación de 11 docentes, que orientan los grados de sexto a 11. Para ello se utilizaron como técnicas de recolección de información la entrevista semiestructurada, la cual permitió identificar el conocimiento, creencias y percepciones de los docentes sobre inteligencia emocional. También se utilizó la observación participante, con la que se logró reconocer las formas de interacción y uso de la inteligencia emocional en el aula de clase. ¿Cómo lo analizamos? Pues te voy a contar. Una vez recolectada la información, se analizaron los datos teniendo en cuenta las siguientes categorías. Competencias personales del docente. Conocimiento que poseen los docentes frente a inteligencia emocional. Prácticas pedagógicas de aula que promueven la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, en el proyecto encontramos una relación entre el análisis de los resultados, los antecedentes y la teoría, lo que permitió dar respuesta a los objetivos propuestos para esta investigación. En primera instancia, se planteó determinar el conocimiento que poseen los docentes de la institución educativa Antonio Nariño de Calarcá frente a la inteligencia emocional. Primero, reconocen la importancia de sentimientos y estados emocionales propios y de otros. Segundo, están de acuerdo con lo fundamental de vincular y promover la formación emocional de sus estudiantes. Tercero, sin embargo, desconocen qué es la inteligencia emocional y no logran diferenciar entre competencias y habilidades emocionales.
Esta importancia evidenciada por los docentes se fundamenta en Goleman, 1996, quien plantea que gracias a la inteligencia emocional se conocen las emociones propias, al tiempo que el estudio de TACA en el 2020 encuentra relevante que si los docentes promueven la formación emocional, impactará el aprendizaje de sus estudiantes. En tal sentido, se considera que el docente debe desarrollar habilidades en los estudiantes, de modo que ellos puedan comprender y regular sus emociones, ser un líder emocional como lo expresa Berrocal y Pacheco el 2015, generando escenarios de mejor clima emocional, fortaleciendo la convivencia. En relación con el segundo objetivo, que proponía identificar en las prácticas pedagógicas de aula la forma como se promueven las habilidades de inteligencia emocional por parte de los docentes, los hallazgos indican que en sus prácticas es primordial, primero, el fomento al desarrollo de la competencia de adaptabilidad en sus estudiantes y segundo, la necesidad de tener desarrolladas desde su labor docente las competencias de manejo del estrés y estado de ánimo, lo cual posibilita ser un referente para los estudiantes dentro del aula. Según Valente y Laurenco, esto se alcanza cuando se desarrollan habilidades emocionales, estando en correspondencia con los hallazgos de Sánchez, en los que evidencia que además del conocimiento, es necesario reflejar las competencias socioemocionales en su quehacer, lo que en sintonía con Bar-On, el manejo del estrés se da gracias al autoconocimiento y al manejo de las emociones producidas por agentes externos. Bar-On menciona además que en este tipo de inteligencia debe tenerse en cuenta el manejo de los estados de ánimo, lo que va a facilitar la adaptación a situaciones específicas y en consecuencia resolver problemas personales o sociales. Esto va muy de la mano con lo señalado por Valente y Laurenco, quienes también hacen énfasis en que cuando se desarrollan estas habilidades es posible manejar de una mejor manera los conflictos dentro del aula. De ahí que algunos docentes resaltan esa importancia que tiene mantener la calma para resolver una determinada situación. No obstante, manifestaron que pese a la frustración de algunas situaciones, siempre se debe llegar con buen ánimo al aula de clase. En este sentido, como lo expresa Peñalba, el docente que conoce y aplica sus habilidades emocionales mejora su salud. Por otra parte, frente al tercer objetivo, en el cual se relacionan los conocimientos que tienen los docentes sobre inteligencia emocional y el uso que dan en sus prácticas, encontramos que hay varias correspondencias. La primera, el conocimiento sobre la importancia de reconocer las emociones propias y en el aula, y trabajar sobre el desarrollo de competencias para el manejo de las emociones desde su rol. La segunda, darle relevancia a la promoción de la formación emocional y lograr el desarrollo de la adaptabilidad de sus estudiantes. La tercera, el poco conocimiento sobre qué es y cómo se aplica la educación emocional. Esto lleva a que los docentes no desarrollen estrategias de inteligencia emocional en sus prácticas educativas de forma explícita y planeada. Teniendo en cuenta estas tres correspondencias, Novoa 2019 evidencia que dado los cambios presentados frente a las competencias que la educación cada vez exige, es fundamental que los docentes no solo tengan conocimiento adecuado sobre inteligencia emocional, sino que además lo apliquen. Asimismo, Sánchez 2018 complementa que el docente en su quehacer profesional debe reflejar la inteligencia emocional. En consecuencia,
A fin de que los docentes puedan incluir la inteligencia emocional dentro de sus prácticas en el aula, para la UNESCO, citada por Maturana y Guzmán, es fundamental implementar un modelo basado en competencias que incluyan las habilidades sociales dentro del aula. Finalmente, con respecto al último objetivo específico en el que se propone formular estrategias pedagógicas basadas en el desarrollo de la inteligencia emocional, si bien es un avance que los docentes reconozcan la importancia de las emociones, es necesario establecer acciones claras y explícitas para vincular en las prácticas de aula. Para ello, se sugieren las siguientes estrategias que la institución podrá priorizar y contextualizar según las características propias de su población para una adecuada implementación. Talleres formativos en inteligencia emocional dirigidos a docentes para que adquieran conocimientos sobre educación emocional, competencias y habilidades socioemocionales a fin de mejorar sus prácticas pedagógicas. Semana de la afectividad a través de actividades lúdicas, formativas y de socialización de emociones. Proyecto institucional transversal para el fortalecimiento de la inteligencia emocional dirigido a estudiantes con una lógica secuencial de grado 1 a 11 que permita el fortalecimiento de las competencias socioemocionales a lo largo de su proceso formativo. Otra estrategia son los escenarios de reflexión, como debates, foros y actividades lúdicas. Estas deben ser dentro y fuera del aula y deben estar relacionadas con inteligencia emocional a partir de situaciones de convivencia, permitiendo reconocer las lecciones aprendidas y generando ambientes y climas emocionales más sanos. Al igual que actividades lúdicas y deportivas articuladas con las actividades para el entrenamiento de las habilidades socioemocionales. Asimismo, talleres semanales institucionales para implementar la inteligencia emocional, desde la labor que realizan los directores de grupo, adaptando programas o actividades formativas para el fortalecimiento de competencias emocionales según el grado escolar. Y por último, un evento de nominaciones para reconocer y exaltar las actitudes de docentes, estudiantes y directivos que reflejan la gestión emocional. Y como reflexión, decimos que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocimiento de sentimientos propios y de otros. Por lo tanto, el poseer habilidades tales como el ser capaz de motivar y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso, regular el humor, mostrar empatía y abrigar esperanza pueden llegar a ser grandes herramientas que den ventaja dentro del mundo y principalmente en nuestros estudiantes. Muchas gracias y feliz día.